Ya hemos comentado más temprano con Jesús Esquivel la importante decisión que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a considerar o no a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua como víctima de desfalco, como víctima de las acusaciones que el proyecto Justicia para Chihuahua ha sostenido a lo largo de este gobierno de Corral. Y bueno, ese es un tema. Está el otro tema que también, es primo hermano de es un elemento fundamental para lo que hemos llamado, lo que se ha conocido como Operación Zafiro. Lo que ocurre en la Corte en este capítulo, pues es muy relevante por su amplitud y por sus repercusiones más federales, digámoslo así, y que conduce pues todo esto en términos de investigación al sexenio de Enrique Peña Nieto, para decirlo en una frase. Así que bueno, de este tema y de otros hablaremos en estos minutos que nos quedan de programa con Javier Corral esta mañana. Buenos días, gobernador. Gracias por tomar la comunicación. Con muchísimo gusto, Carmen, como siempre. ¿Qué se juega hoy en la Corte, para decirlo de esta manera? Pues si se reabre o no una de las investigaciones más importantes que se han configurado en Chihuahua, y me atrevo a decirlo en todo el país, en contra de la corrupción política, de manera particular de aquella que durante muchos años se ha hablado, pero muy poco se ha podido documentar, que es el modus operandi de la desviación de recursos públicos para financiar campañas políticas. Porque el tema que tiene enlistado para este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiere al asunto conocido como la Operación Zafiro. Hay que recordar que esta investigación la realizó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y en donde uno de los actores fundamentales, propiamente, vamos a decirlo, el operador financiero de esto, era Alejandro Gutiérrez, junto con el exgobernador César Duarte Jaques. Este es un asunto que durante mucho tiempo estuvo con distintos litigios en el estado de Chihuahua por parte de la defensa de quien fuera el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. También tenía funciones de tesorero del Comité Ejecutivo Nacional cuando lo presidía Manlio Fabio Beltrones. Fue un largo batallar de carácter jurídico, en donde se impugnó la competencia del Estado para realizar una investigación de esta naturaleza, en donde intervinieron muchos jueces, muchos magistrados, 2 colegiados de circuito, en donde hubo incluso intentos muy vergonzosos de quererse llevar a la mala a Alejandro Gutiérrez de Chihuahua a la Ciudad de México. Este tema de esta investigación, Chihuahua finalmente fue sacado en términos de su interés jurídico, y no se diga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al negársele su condición de víctima por la afectación al patrimonio que se realizó. El asunto fue atraído por la Federación. Es un asunto que generó incluso decisiones verdaderamente grotescas. Hay que recordar la controversia constitucional que antes de irse del gobierno federal planteó el expresidente Enrique Peña Nieto como una especie de ampliación de su fuero constitucional frente a esta investigación. Entonces, cuando atrajeron el asunto de la Operación Zafiro a la Ciudad de México, a los pocos meses, no, ¿cuáles meses? Semanas, la Procuraduría General de la República se retractó, se desistió de las acusaciones y se sobreseyó la investigación. Sin embargo, pues nosotros habíamos estado interponiendo varios recursos de amparo que finalmente se discutieron, tanto los de la defensa de Gutiérrez como los del estado de Chihuahua, en tribunales colegiados de circuito. Y la trajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco más de un año,
a través de la ponencia de la ministra Piña, y la sala resolvió que este era un asunto muy relevante para ser conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hoy se resuelva, si es que hoy pudiera concluir el debate o iniciar la discusión, será muy relevante porque este criterio le va a servir mucho a la lucha contra la corrupción, no solo en Chihuahua, sino en el país, al considerarse que los estados que son saqueados por sus autoridades, a los que se les deja en condiciones de latrocinio, de bancarrota, por la vía de los delitos de peculado y de asociación delictuosa, de desvío de recursos públicos a fines político-electorales, pues deben ser considerados como víctimas y por lo tanto deben participar dentro de los juicios, las investigaciones. Si esto no fuera así, si la resolución no fuera favorable, pues se cierra un caso que realmente es muy robusto y un caso que conduce, hay que decirlo con esa claridad, a los más altos niveles de la política en México y particularmente de la anterior administración federal encabezada por Peña Nieto. Porque la desviación de recursos de lo que se conoce como la Operación Zafiro no solo se dio en Chihuahua, Carmen, se produjo en diversas entidades de la República Mexicana. De hecho, nosotros colaboramos con algunos estados, intercambiamos información, incluso asesoramos a algunos de los ministerios públicos de esas entidades, particularmente de Durango. No todo el mundo quiso entrarle. Durango sí desarrolló algunas investigaciones, incluso formuló cargos y consiguió órdenes de aprehensión en una parte que a ellos les tocó de Operación Zafiro. En el caso de Chihuahua fueron recursos que se desviaron a campañas políticas del PRI a través de gasto de educación. Se simularon contrataciones de servicios a través de empresas fantasmas, que hubo una triangulación que luego fueron a parar como recursos líquidos al financiamiento de las campañas del PRI en el 2016. Estamos hablando de 250 millones de pesos, pero en el país se calcula que esta operación integró más de 3.500 millones de pesos. Se habla de 3.500, 3.800 millones de pesos, porque en distintos estados se sacaron distintas cantidades. En Durango se sacaron a través de lo que es el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo. En Chihuahua fue a través de la Secretaría de Educación. Fueron 5 facturas, procedimientos administrativos de contratación pública con estas empresas fachadas. Incluso una empresa sí era real, la empresa propiedad del propio Alejandro Gutiérrez, y en fin. Entonces es muy difícil suponer que en un desvío tan considerable, un monto tan cuantioso, pues no estuviera enterado el presidente de la República y solo su secretario de Hacienda. En ese sentido está la importancia, la trascendencia de lo que se va a discutir el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen. De lo cual estaremos hablando, por supuesto. Vamos a estar al pendiente de esta sesión de la Corte en esta sala en donde se realizará la discusión y bueno, van a resolver los ministros si efectivamente confirman o determinan que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua es víctima. Es un elemento de una trama que acabas de describir y que conduce a los más altos niveles de la política en México del sexenio pasado, empezando por la propia figura del presidente de entonces, Enrique Peña Nieto. Me quedan pocos minutos, Javier, pero déjame preguntarte, derivado de todo esto,
Hemos visto en las últimas horas información que habla de que César Duarte, tu antecesor y gobernador del estado de Chihuahua, hoy en una cárcel de Florida, pues ha interpuesto una denuncia en tu contra, una denuncia en contra tuya y del gobierno del estado. Reclama una indemnización, le puso número a la indemnización, 3,000 millones de pesos por los daños que, según el alegato de Duarte y de sus abogados, habrías infringido en contra de su persona. Estamos viendo información que se ha publicado particularmente allá en Chihuahua. ¿Tienes noticia? Y si la tienes, y esto lo puedes confirmar formalmente, y en todo caso, pues, ¿qué dices al respecto? Una denuncia contra ti, contra el Estado, por 3,000 millones. Bueno, mira, se trata de una nueva, pero igual de descarada y cínica argucia legal, de las que ya han hecho varias en estos meses. Esta es otra más. Yo considero que este es un acto de cinismo, es una ofensa al pueblo de Chihuahua. O sea, como si acá a los chihuahuenses se les hubiera olvidado de la noche a la mañana el más grande desfalco que ha vivido esta entidad. Es una demanda efectivamente ante el Poder Judicial de Chihuahua por las supuestas molestias y un supuesto daño moral causado al investigarlo la Fiscalía General del Estado por hechos de corrupción. Es el mundo al revés, Carmen, es muy burdo. Mira, lo que es cierto es que en las últimas semanas se ha generado una estrategia mediática, porque ni siquiera es una estrategia jurídica. Ninguna acción legal de defensa ni juicio de amparo les ha sido benévolo, mucho menos han demostrado inocencia en un tribunal. Incluso, pues como tú lo sabes, se ha evadido por varios años la acción de la justicia hasta que el año pasado, el 8 de julio, se le detuvo y desde entonces está preso, como bien lo has dicho, en una prisión de Miami en el estado de Florida. Lo que pasa es que hemos visto en estas últimas semanas cómo se está construyendo un ambiente para tratar de favorecer a Duarte en caso de ser extraditado, lo que sabemos y tenemos certeza va a ocurrir a través de boletines, de anuncios, de conferencias de prensa. Tratan de distorsionar y exagerar los resultados de las actuaciones judiciales, tratando de aparentar o simular incluso victorias legales y confundir a la ciudadanía cuando esto no es así. La inocencia se prueba ante los tribunales y no ante los medios de comunicación, y ahí nunca han podido probar absolutamente nada. Lo que hay es un alegato ruidoso para prepararle un ambiente más favorable en términos de los juicios que tendrá que enfrentar en el estado de Chihuahua. Esto es bien interesante porque en el fondo, esto es algo que hay que analizar, lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua, porque en el fondo Duarte siente que ya recuperó el poder y que ya va a volver a tener dispensas y beneficios, y por eso se está construyendo un ambiente, pero está muy cuesta arriba el objetivo, porque son más de 20 órdenes de aprehensión las que se han girado en contra del exgobernador por distintos jueces, incluso hay una de orden federal, pero luego hay otro número igual de investigaciones todavía sin judicializar, y hay otras investigaciones más por lavado de dinero de la federación, incluso relacionadas a denuncias presentadas por la actual unidad de inteligencia financiera del SAT. Y bueno, hay otros, incluso hay otra serie de litigios y juicios en las cortes de Estados Unidos por múltiples y millonarios bienes para su recuperación a favor del pueblo de Chihuahua. Además, como todos sabemos, está detenido porque enfrenta un proceso de extradición. Ese es el tamaño de los problemas con la justicia de esta persona, y de ese tamaño es la misión de sus abogados, los cuales pretenden diluir mediáticamente con el anuncio de estas argucias legales. Más bien, lo que quisiéramos todos los chihuahuenses es verlos ante los tribunales de Chihuahua, pero respondiendo a todos los cargos y acusaciones de corrupción que enfrenta su cliente. Pero
tú lo sabes y lo hemos visto en otros asuntos, en otros casos de personajes también muy relevantes. Estos personajes políticos que cometen una cantidad de actos de corrupción siempre recurren a abogados que no tienen necesariamente un alto sentido de la ética, ni mucho menos del ejercicio profesional. Y más están litigando en medios que en los tribunales, porque eso es, vamos a decir, la ventaja que les da a políticos, sobre todo a quienes tanto dinero dieron a los medios de comunicación. A ver, Duarte, ese es un dato muy importante, Duarte tenía un presupuesto anual, Carmen, de casi 1,000 millones de pesos. Solo a los dos, a la empresa de los periódicos, los diarios de Juárez y de Chihuahua, que son los periódicos que han estado permanentemente a su servicio estos 5 años, como lo estuvieron obviamente en su gobierno, les daba 100 millones de pesos por año. Pues por eso hoy son sus principales cañones en contra nuestra, y sus principales defensores son los que han estado creando este ambiente para favorecerle de alguna manera, toda vez que el proceso de extradición esté en marcha, y es muy seguro, muy probable, que pronto tenga que enfrentar estos juicios. Pues de esto seguiremos hablando, Javier Corral. Estamos hablando de un asunto que va a resolver hoy la Corte y sus derivaciones, y bueno, muchos ángulos que nos falta todavía por conversar, pero por lo pronto, gracias por tomar la comunicación. Se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias, Javier Corral. Nos vamos con esto. Pásela bien. Hasta mañana. Buenos días.